Wow, qué hermosa es Venezuela, mis locos. De verdad, miren, miren, miren qué hermosa es Venezuela. La verdad que es interesante, además de mostrarles que Guayana es mucho más que Monte y Culebra. ¿Y cuáles son los minerales que suelen conseguirse o sacarse de acá? Toda esta zona tiene bauxita, bastante oro, hierro, cuarzo, mármol. ¡Wow! ¡Locura! Que en una ciudad tú puedas conseguir esto en menos de 5 minutos. ¡Wow! Ñiñi, ¿te parece si empezamos este video como lo hacíamos antes? Claro que sí. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Esos locos de viaje! Hemos pasado por esta ciudad, yo creo que al menos unas 10 veces y todavía no se las hemos documentado. Somos lo peor. Es un punto estratégico para ir al Roraima, la Gran Sabana, antes el Salto Ángel. Y bueno, este lugar de por sí es hermosísimo y hay muchos lugares preciosos que quiero conocer porque ni siquiera los conozco. Yo creo que ya muchos de los que están viendo este video sabrán a cuál ciudad nos referimos, pero para los que no, estamos nada más y nada menos que... En Puerto Ordaz. ¡Woohoo! No, esta ciudad me parece increíble porque ¿sabían que Puerto Ordaz es la única ciudad planificada de Venezuela? O sea, esto se construyó con un plano en mano y no que fue llegando uno poniendo su casita, el otro, y hasta que, bueno, se hace una ciudad como se han hecho todas las demás de Venezuela. Conocemos muy poquito, pero bueno, hoy es el día, hoy vamos a recorrerla y se las vamos a documentar. Así es, miren, nos estamos quedando en el Hotel Plaza Merú y una de las cosas que me gusta es que... ¡Soki! Vengan para acá, vengan para acá. Miren, son pet friendly. Nos costó conseguir hoteles pet friendly acá en Puerto Ordaz. Estuvimos preguntándole a amigos que acá viven y nos decían, yo la verdad es que no sé, Hasta que salió Marianto, ya la van a conocer más adelante, y nos dijo, miren, el Plaza Merú acepta perritos y miren esta vista. Miren, qué belleza esta vista de toda la ciudad. Por allá a lo lejos se ve el puente. Mira, porque... Ay, sí, mira, el Orinoquia, vamos a ver. ¡Guau! Vamos a ver, allá está, miren qué bello. Miren, este hotel tiene 2 restaurantes. Anoche comimos en uno cuando llegamos, muy bueno. Bueno, servicio al cuarto, obvio, todos los hoteles. ¡Wow! Miren, ahí pasamos el restaurante, por ahí vamos para el lobby. Pero también tiene lavandería, gimnasio con sauna, piscina con jacuzzi, estacionamiento gratuito. Ni modo que te cobren y que, mira, tienes que pagarme el carro. Puede pasar. Es verdad. No, está increíble. Me encanta, además está a 2 minutos del Orinoquia, o sea, está súper céntrico. Hay una estación de gasolina a la esquina, o sea, está bello. Hay varias y siento que está muy bien cuidado. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está María? Entonces ese es su bolso. Buenas. ¿Cómo estás? Tengo que presentar al gordo. ¡Epa! ¿Cómo estás, Mari? Miren, conozcan a Marianto, ella es acá de Puerto Ordaz. Y también está la mitad del tiempo en Guacu, en Modelo Canaima. también, espectacular. Vayan a seguirla en sus redes sociales. Ajá, nutricionista, importante. crofitera. Mírenle esos bíceps, pon los bíceps ahí, Mari. Nah, guarda. Me gustan más los tuyos, mi amor. No me engañes. A mí me gustan más los de ella. No hemos desayunado. Vamos a comer. Vámonos. Dale, pues. Mis locos, antes de salir en este recorrido, quiero hablarles de Italki, el patrocinador de este video. Una plataforma para aprender idiomas que he estado probando por un tiempo y me parece espectacular. Y bueno, después de darles garantía de que es una maravilla, quiero hablarles de algunos de los beneficios que considero más importantes. La plataforma funciona perfectamente a través de la computadora o una aplicación en el celular, por ende van a poder utilizarla donde sea que estén.
tiene más de 150 idiomas disponibles para aprender y más de 30.000 profesores. Lo que es interesante es que los profesores pueden hablar varios idiomas. Es decir, si yo quiero aprender inglés, también puedo colocar en las especificaciones que el profesor hable español, de tal modo que si me equivoco, él me puede corregir en mi propio idioma. Y también puedes seleccionar profesores nativos, si te sientes más en confianza o si quieres aprender la jerga o las expresiones auténticas de los países en donde se hablen esos idiomas. Para eso están los profesores nativos. Cabe destacar que todas las clases son 1 a 1, 100% personalizadas, y por si fuera poco, solamente van a pagar por las clases que vean. No tiene ningún tipo de suscripción, por ende no van a perder el dinero si no pueden ver la clase. If you want to travel with your family, with your wife, I'm sure you will love El Nido. Yes, yes. No, I'm definitely coming back. I went to Cambodia this year, but I didn't have the time because this year we visit Malaysia, Singapore, Taiwan, Japan, Korea, South Korea, and then Cambodia because we didn't have the time to visit the rest of the Southeast Asia. But definitely want to go to Philippines at least for 2 weeks because we love free diving and scuba diving, and I know that there are so many islands with so much beauty, not only over the water but also under the water. Si ustedes se animan, pueden hacer clic en el enlace que les vamos a dejar en la descripción de este video y utilizar el código que les vamos a dejar acá en pantalla, y sus primeros $10 de recarga van a tener un descuento o un bono de $5 adicionales. Así que háganlo ya mismo porque esta promoción es solo para los primeros 50 usuarios de Italki. Primera parada será aquí en Don Pepe a comernos unas arepitas deliciosas. Nos dijeron que son muy buenas. Vamos a comprobar si es así o no. Eso es lo que me gusta de salir con personas locales. Yo he venido como 10 veces a Puerto Ordaz y no sabía de la existencia de Don Pepe. Saber de Don Pepe, si tiene toda la vida. Alfonso, Es verdad. Hola, ¿cómo están, cariño? Presento unos amigos. un placer. ¿Cómo estás, amigo? Alfonso, por acá. ¿Todo bien? Cuéntenos de sus arepas. Ponle ¿Cuál el nos micrófono. recomienda? ¿Cuántos años tiene? 43 años tiene el negocio. Lo fundaron mis padres y lo agarré yo ya hace como 30. O sea, es una tradición venir a comer acá. Sí, señor. ¿Y ¿Cuál nos recomienda? Bueno, hoy tengo carne mechada, reina pepiada, pollo, queso amarillo. Hay tajadas para combinar, pero mañana, los sábados y los domingos, ofrezco pernil y ensalada de pollo también. Yo les voy a dar mi recomendación porque yo tengo una arepa aquí que yo inventé. Ajá. Ay, Fácil. Se llama trifásica. Y Trifásica. Tiene reina pepeada, queso amarillo y carne mechada. es trifásica. Es Es trifásica. Es trifásica. Wow. Mira, yo voy a hacer una combinación también. No voy a ponerle reina pepiada porque no es de mis favoritas, pero le voy a poner carne mechada, Confío. queso amarillo Porque y esa es mi tajada. favorita. Yo le voy a Prefiero meter la la reina pelúa. pepeada. Yo prefiero la Reina pelúa. pepeada con amarillo. Yo. Él ama la reina pepeada y yo amo la pelúa. Los nombres de nuestras arepas: reina pepeada, pelúa, catira. A ver, ¿cuáles más? Cifrina. No, y la que inventamos Y la nosotros. trifásica. Y la trifásica. La trifásica. ¿Tú qué quieres, trifásica o pelúa? No, yo quiero reina con queso amarillo, pero sin carne mechada, reina con queso amarillo. Yo quiero pelúa con tajada. Wow. Fíjate, la trifásica es porque a mí me gusta mucho la reina con amarillo, pero uno siempre tiene que consumir más proteína. Entonces yo le mando a colocar carne mechada. ¿Qué pasa? Que yo hoy entrené, ya rompí ayuno con 3 huevitos, que es proteína, y ahora me voy a comer una arepita. Ajá. Balanceando, equilibrando cargas. Y wow, mira la de ñiñita. Yo no sé cómo voy a morder esto. Compañero, está complicado. Está fuerte. Qué bueno, me la va para llevar. Los cubiertos, por favor. ¿Quieren salsa? Amor. Uf. Se me hizo agua la boca. Bailecito de felicidad. Buena. Miren. Es que tiene tajada y carne y queso amarillo. Y por acá viene la mía, la especial. Mira, Reina con amarillo. Wow. Se ve deliciosa. Bueno, yo voy a probar más por la reina porque yo tampoco creo que podamos morder todo esto. Vamos a ver. Muy bueno. Alfonso, muy buena, felicidades. No la has probado, todavía no la No, ya de coño. ¿Crees que yo miento? No, nada que ver. El compromiso, esto no me es. No.
A mí me encanta que la arepa caliente y el relleno sea frío y así es bastante complementario. Y a mí Debo me tener un encanta- poquito de salsa, ¿Cómo te quedan los bigotes todos? un poquito de bigote en la salsa. Ñiñi, ¿Qué? ¿viste ese indio desnudo? Sí, voy a abrazarlo, ya vengo. ¿Cómo que vas a abrazar a un indio desnudo? ¿Tú no respetas? No. Ajá. Una vez en el Jardín de la Flora y la Fauna Exótica en Yaracuy nos dijeron que cuando uno viera un árbol de esto tenía que abrazarlo porque era de buena suerte. Y le llaman indio desnudo porque ven como la piel se desconcha así bastante. Y es como que, bueno, si estuviese así, pues, desnudo. Nuestra primera parada en este recorrido turístico por Puerto Ordaz es en el Parque La Llovizna. Estamos caminando junto al equipo de recepción turística que por $5 te da un recorrido guiado en donde te explican de la flora, de la fauna y también de la historia de este parque. Miren, me encanta, está hermoso y además tiene una ruta que tiene como poco más de 5 kilómetros donde puedes venir a trotar o manejar bicicleta. Está muy muy bonito, todo lo veo limpiecito, organizadito. Vamos a seguir recorriéndoles y les mostramos este lugar. Les quiero presentar a Ángel, él nos está explicando un poco de la historia del parque y de qué se puede hacer acá. Cuéntanos. Ok, bueno, bienvenidos Laguna El Danto, uno de los espacios más visitados del parque. Y el atractivo de acá son los peces, los cachamotos. Ok. Ellos son unos peces híbridos, una combinación entre cachama y morocoto. Ok. Sí, entonces los niños los alimentan, es parte del atractivo. Los fines de semana hacemos kayak en esta laguna, entretenido, muy económico también, $5 es el costo del servicio. Y te viene con el pack de fotos, Genial. hermosas fotos profesionales que toman los muchachos acá. Hacemos visitas guiadas, podemos compartir, hacer picnic. Inclusive está de moda ahorita el tema de las revelaciones de sexo, las sesiones fotográficas, Ah, etc. mira, se puede hacer acá. Claro que sí, Eso está muy genial. Y no, eso está hermoso, fresquito, me encanta. Vamos a seguir caminando. vale que sí. Feel fantastic. Everything moves all too fast, but in the end, we'll be lost. I'll let you stay forever. I'll let you stay forever. I'll let you stay forever. Ese es uno de los errores más comunes de los turistas en los parques en donde se encuentran monos y es querer alimentarlos. Yo sé que quieren que se acerquen para tomarles una foto, pero la verdad es que puede tener consecuencias muy negativas. En primer lugar, para la alimentación del mono, ya que alteras el orden alimenticio y los haces dependientes de los seres humanos. Pero en segundo lugar, porque luego el mono se vuelve agresivo. Cuando pasa otro ser humano y no quiere darle comida, entonces va a intentar arrebatársela. Y créanme que eso no solo lo digo por haberlo visto acá en Venezuela, sino también en Tailandia, en Malasia, en la India, que los turistas terminan peleando porque los monos intentan hasta de arrebatarles el bolso. Así que eviten alimentar a los monos, tómenle las foticos de lejos y así todos vamos a estar bien. Ángel, ¿cómo se llama la cascada que tenemos allá atrás de nosotros? Bueno, acá estamos en el Salto La Llovizna. Ok. Una caída de agua aproximadamente unos 20 metros. Y justo es donde se divide el Alto Caroní, detrás de la cascada, Ok. y el Bajo Caroní, una vez que termina de romper el salto. Miren, acá hay un puentecito bastante pintoresco. Vamos a cruzar y mostrarles cómo se ve el Salto La Llovizna desde el medio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué locura! Que en una ciudad tú puedas conseguir esto en menos de 5 minutos. ¡Wow!
están viendo esta locura. O sea, miren esta locura. Qué increíble es el Parque La Llovizna. Qué espectacular es el país que tenemos, señores. Recórranlo, que les prometo que si se dedican a recorrer Venezuela se van a enamorar tanto de ella que la van a amar y la van a cuidar, sobre todo cuidar y promover, porque si la promovemos por las cosas buenas que pasan y no por las malas, más personas van a estar interesadas y quizás las personas que hacen las cosas mal se van a sentir motivadas en hacer las cosas bien. Miren. Qué belleza, qué belleza. Estamos en el famoso Puente de los Maestros, pero lamentablemente se hizo famoso por una trágica historia que quiero que Ángel nos repita, porque ya nos las había contado antes de que grabáramos. Vale, transcurría el año 1964, ¿no? El parque estaba recién abriendo sus puertas. La Federación Venezolana de Docentes tenía su convención anual y se realizó acá en Guayana, un famoso hotel de la zona. Posterior al almuerzo, vienen a conocer el nuevo parque. Imaginemos este puente, pero mucho más largo, un puente de más de 100 metros. Wow. Sí, Porque este no tiene ni No, 30 metros, creo. cortico ahora, Ajá. renovado. En ese momento era un puente, si bien estaba bien construido, era de andamios de madera y guayas. ¿Ok? Podrían circular máximo 8 personas simultáneamente. En ese Ok. momento se excedió el límite, más de 40 personas circulaban. Wow. Y no solo eso, sino que hicieron caso omiso a las normas de imparques. Y bueno, el puente cede, se cuentan más de 20 fallecidos entre docentes y turistas. Como dato curioso, el maestro Prieto Figueroa se encontraba en esa travesía y la historia cuenta que justo al momento que iban a disponerse a cruzar, lo estaban entrevistando y por eso... Frenó, pues no se cruzó. frenó, correcto. Lamentablemente el maestro Gonzalo Méndez, ilustre, fallece en ese hecho. Es parte de la historia funesta de este espacio. Wow. En este momento, por supuesto, renovado el puente, más de 5.000 personas circulan semanalmente por él y en excelentes condiciones. Bueno, Sí. una triste historia y que en paz descansen en sus almas. No me canso de admirar la belleza de este parque. Y un dato curioso es que cuando hay época de lluvia, porque ahorita estamos en época de sequía, el agua sube. O sea, todas esas personas que están allá abajo, allá donde está Valerie, mírenla. Valerie está ahí y el agua, pueden creer que sube hasta acá. O sea, me dicen que quedan 2 o 3 escalones libres nada más, pero que el agua desde esa cascada llega hasta acá. ¡Wow! O sea, ¡wow! De hecho, todas esas piedras que se ven allá al final, en época de lluvia, no se ve nada. Es una sola cascada, un río, un caudal súper denso y fuerte. ¡Qué espectáculo la naturaleza! ¡Qué espectáculo la naturaleza! O sea, esto es una maravilla en sequía y en lluvia. Así que ustedes pueden venir varias veces al año y disfrutarla en sus diferentes escenarios. Viajeros, llegamos al final de este recorrido en el Parque La Llovizna, pero todavía no se ha acabado nuestro recorrido en Puerto Ordaz. Y quiero agradecerles a María Ángela, a Rubén y a Ángel, el equipo de recepción turística del parque. Pueden seguirlos en sus redes sociales, La Llovizna Guayana en Instagram, y cuando vengan por $5, ya saben, les van a hacer un recorrido que está muy interesante porque nos dieron datos históricos, nos contaron sobre la flora y sobre la fauna, que a veces uno visita un parque y literalmente pasa desapercibido todos estos detalles que vale la pena conocer. Gracias, muchachos. Ahora nos vinimos al Club Ítalo de Puerto Ordaz. Yo nunca había venido y nos invitaron a comer acá en Macizo Grill. Ya les voy a mostrar la comida, pero también les voy a mostrar el resto del club, que me parece espectacular.
carnecita en vara, pollo a la brasa, cerdo también, hallaquita y Mari feliz porque está haciendo su dieta de 100 años de proteína. Y nosotros con hambre. ¡Pam! Mucha hambre, ¿no? Mucha hambre. Ah, por mira esta carnecita en vara, qué rico. Tenemos que salir apuraditos del Ítalo porque tenemos que darle una pastilla a Hershey. Para los que siguen nuestras historias de Instagram, Valeria ha contado varias veces que Hershey toma pastillas muy frecuentemente. Para ser más específicos, cada 8 horas. Y entonces a las 3 de la tarde le toca. Y normalmente la mamá de Valeria es quien nos cuida a Hershey cuando estamos de viaje. Pero ahorita que está ella de vacaciones, nos toca a nosotros cuidarlos. Y hay lugares en donde no permiten perros, como por ejemplo acá en el Club Ítalo. Ese restaurante estuvo delicioso, no pude mostrarles que si las canchas de beach tenis, también hay un box de CrossFit y hay una marina espectacular, o eso nos dijeron. Vamos a ver si volvemos más tarde y si no, pues búsquense un amigo en Puerto Ordaz porque solamente se puede entrar con invitación y así sea para ir a comer al Macizo Grill, que nos dijeron que el restaurante te puede vender las invitaciones si les escribes por Instagram ahí, si solamente quieren venir a comer, porque la comida estuvo un 10 de 10. Seguimos nuestro recorrido turístico y ahora nos vinimos a conocer la famosa piedra del elefante. Miren qué belleza. Intentamos hacer un paseo por la unión del Orinoco con el Caroní y también por la llovizna, pero del lado navegable, y desafortunadamente no había disponibilidad. Así que nos vinimos a conocer esta piedra, que hay algunos locos, y no de viaje, que la suben en carro. Imagínense subir esa piedra en carro. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer a pie. Así que bueno, estamos por un caminito de tierra. Estamos como a 35, 40 minutos del centro de Puerto Ordaz. Y ya siguiendo a unos amigos que nos invitaron. Vamos a ver a dónde llegamos. Miren, llegamos a un campamento que se llama Piedra del Elefante por la super piedra que ven allá atrás. Estamos con Chiqui, una de las fundadoras de este lugar, y quiero que me cuentes un poquito, Chiqui, todo lo que hacen, la propuesta de turismo que tienen, cómo surgió la idea de este campamento. Mira, bueno, primero bienvenidos. Gracias. Agradecido. Yo les escribí, hice un cactus ahorita hace tiempo, hace un año en febrero. Y cuando Marianto me contactó, yo dije, yo les escribí, leyeron mi mensaje. Tenemos más o menos como unos 10 años trabajando en este proyecto familiar, pero 5 metiéndole el pecho, el pulmón, el hígado, el riñón y todo. El concepto de nosotros es, digamos, promover el turismo en Ciudad Guayana, porque generalmente la gente piensa que no tiene más nada que hacer acá. Y pues no, tenemos bastante patrimonio natural muy hermoso, ya lo van a ver, los paisajes son divinos. Y la idea es tratar de que las personas vengan y hagan algo diferente en Ciudad Guayana. Entonces, potenciar el turismo local y que venga gente también de Venezuela y del mundo. ¿Qué ofrecemos acá? Comida de leña riquísima. Nosotros criamos patos de forma libre, hacemos un pato delicioso que están invitadísimos a probarlo. Camping, hacemos fogatas, hacemos fiestas sociales, despedidas, paseos en kayak por todo el lago Caroachi, y las excursiones, que digamos es lo que más le da nota a la gente en todo alrededor de la Piedra del Elefante, que es todo esto que es gigantesco. Y ahorita vamos a subir la Piedra del Elefante. Ahorita vamos a subir la huella, también se le conoce como la leona, que sí, no sé si puedes rodar un poquito y vemos. Esta es la Piedra del Elefante y la leona. Bueno, no, de aquí no se ve. Está cerca del lado, sí se ve, pero muy allá. Bueno, ahorita vamos a otra piedra. Ya vamos a ver la leona. Esta es la Piedra del Elefante, que sí se sube, pero por cuestiones de tiempo la haremos en una próxima día que ustedes vengan a visitar. Yo había visto algunos videos por ahí de que hay gente que subía la piedra con carro, ¿pero eso es posible? Sí, se puede subir. No, no, Si pero quieres, muy loco, muy lo loco. intentamos. No. Yo después que nació Noah no hago eso. No. Es pero que antes literal. de Noah sí lo hacía. Vamos a ver si conseguimos algún video en internet de cómo los carros suben por esa piedra para que se ustedes vean la locura, pero es casi que 90 Es grados empinado de totalmente. inclinación. Nosotros obviamente no lo vamos a hacer, pero bueno, como dijo Chiqui, por cuestiones de tiempo son 3 horas para subir la Piedra del Elefante. ¿Y la Piedra de la Leona cuánto tiempo se sube? Eso más o menos como en 1 hora ya subimos y bajamos, y además que ahí hay una cueva donde hay petroglifos que los vamos a ver de hace muchísimos años, y es un poco de historia, ¿no? Esas piedras son milenarias, tienen millones de años, y la idea es que ustedes vean toda la historia que está allí y que conozcan todo este paraíso. Esto es el Macizo Guayare, o sea, estamos en el corazón
de Ciudad Guayana. Esa es pura roca pura. Y hay minerales, hay belleza y la vista va a quedar wow. Bueno. De verdad que es interesante, además de mostrarle que Guayana es mucho más que Monte y Culebra, ¿no? Guayana tiene bastantes sitios para Vamos a explorar. darle, ya estoy emocionado y quiero llegar ahí arriba y ver el atardecer, que además se está poniendo precioso el sol. Y que Así que además vámonos. tenemos un vinito para acompañarnos Uy, también. qué rico. Vámonos pues. Claro que sí, vamos. Baby, you're just calling. You know I try to hold on to where there's no you. Esta es la piedra del elefante y esta es la leona, ¿ves? Esta es la historia de amor. En la medida que visiten y visiten se van a unir las piedras para encontrarse, porque hace mucho tiempo se separaron. Esta es la laguna de las anacondas. Entre mitos y leyendas, la gente que vive acá en la comunidad pues dice que sí, lo más viejito es que en algún momento hubo su anaconda y por eso nosotros le colocamos ese nombre. Y si se lanza una chica rubia, así de pelito clarito, puede ser que la veamos, que esté vestida de blanco. Podemos lanzar quizás a Valerie y sale una anaconda y de ahí la capturamos. Pero aquí está, en aquella que es la leona, es donde está la cueva o la zanja del indio. Y vamos a ver las pinturas rupestres que te comentaba, que tienen, bueno, más de 1.500 millones de años. Ya lo vamos a ver. Y ellos fueron los que hicieron la construcción. De hecho, ahí tienen las iniciales, FMO, que es Ferrominera del Orinoco. Existía solo ese pedazo y después fue creciendo la ciudad. Y este fue el tren inicial. Si te fijas, los eslabones son diferentes. Todavía pasa. Mientras pase, quiere decir que todavía la empresa está activa. ¿Y cuáles son los minerales que suelen conseguirse o sacarse de acá? Toda esta zona tiene bauxita, hay muchas personas que dicen que hay bastante oro, hierro, cuarzo, mármol. Hay piedras que tienen bastantes minerales, hay unas que tienen cuarcitos o esmeralditas. Hay un montón de cantidad de piedras y minerales que puedes conseguir aquí. Alumina. ¿De qué lado a qué lado cruza este tren? Desde Puerto Ordaz completamente, o sea, bajando Campo de la Ferrominera hasta aquí, hasta Ciudad Piar, que es donde ellos hacen la carga del mineral. Aquí cargan y descargan en Ferrominera del Orinoco, que es donde llega el final del tren. Pero atraviesa toda la ciudad. Miren todo lo que se puede ver, el camino. Y por allá está cayendo el atardecer ya. Se va a ver espectacular. Aquí vamos, subiendo la piedra de la Leona para tener la mejor vista de la piedra del elefante en pleno atardecer, y se agradece porque el sol en Puerto Ordaz y en Ciudad Guayana en general es candela pura. Hoy estaba haciendo como 38, 39 grados y bueno, ahorita está fresco. Ahí está la Soki. ¡Hola, mami! Nos dijeron que era como 25, 30 minutos. Bueno, ¿cuánto nos tardamos? Miren qué maravilla este paisaje. Este laguito que está ahí junto a las vías del tren, ¿cómo se llama? ¿O ese no tiene nombre, chiqui? El lago es el lago Caroachi. El de allá atrás. Son ensenadas, son de la misma. Cuando se hizo la represa, entonces como que esas se hicieron así. Que quedaron como esas creaciones de lagunitas o ensenadas. Pero el lago es Caroachi, que es todo lo que ves aquí abierto. Eso que se ve al fondo y miren hacia allá. El lago Caroachi. Y bueno, por allá el atardecer. Ah, mira, esa es ya la represa del Guri, hacia allá. Miren qué espectacular los colores del atardecer. Y el tren ahí pasando por las ferrovías. Seguro cargado de bauxita, nos estaban comentando. ¡Qué belleza! ¡Wow! Esto me recuerda al tren de hierro en el cual estuvimos montados por 21 horas en Mauritania el año pasado. Si todavía no han visto ese video, imagínense dormir encima de esas pilas de hierro que ustedes están viendo, que están pasando ahí en los vagones. Pues ahí pasamos 21 horas el año pasado en Mauritania. Es una aventura muy loca del tren que cruza todo el desierto del Sahara de extremo a extremo del país de Mauritania por 700 y pico kilómetros. Y
bueno, la gente que está loca se monta encima del hierro y ahí duerme, pasa la tarde de calor intenso a frío intenso. ¡Wow! ¡Qué hermosa es Venezuela, mis locos! De verdad. O sea, miren qué hermosa es Venezuela. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Aquí voy a ponerles ese atardecer mucho mejor. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué espectacular! Pero si no se convencen con esto, ahora vean esto. Miren, ustedes saben que nosotros estamos locos. Si no, miren el nombre del canal. Y nos vinimos a una cueva que está acá debajo de la Piedra de la Leona. Ya prácticamente de noche. Ya cayó todo el atardecer. Está oscureciendo muy rápido. Pero ¿cuándo vamos a volver a este lugar? Entonces, los flashes del celular y para adentro. Porque ni siquiera las linternas trajimos, no sabíamos que se nos iba a hacer de noche. Y wow, hay unas plantas que se llaman guaritotos que supuestamente te irritan full la piel. Por eso estoy cargando a Soquita. No sé si a los perros los irritará, pero aquí andamos. Esto es el guaritoto. Parece como un 100 pies, pero en árbol. O un millón de pies. Yo pensaba que lo habían tocado ustedes. Él lo tocó. No, pero fue sin querer, estaba grabando y ping. ¿Y qué te pasó? No, todavía no, pero me pica burro de aquí. Miren esta guapura. No, miren lo más bonito que van hoy. En área de la huella, que ya le había comentado, aquí está todo ese tipo de petroglifos, ¿lo ven? Por aquí hay más de esta cultura y dice la historia, y nosotros tenemos un profesor de la Católica, un historiador, un estudiante de arqueología, para que nos dé información. Dicen que puede ser que este tipo de zanjas era para celebrar rituales fúnebres, ¿ves? Por la forma como están. Entonces estos ancestros o antepasados, mire que aquí hay más, ¿ves? Hacían sus rituales fúnebres para despedir a ese ser y que fuese su alma elevada, pues, para que se reencarnara en otro cuerpo o en otra forma, ¿no? Aquí hay más. Van a ver algún ocioso también que rayó, que eso nunca falta, pero estas sí faltaría un poquito más como de decir exactamente el año, pues, pero hay bastantes y todas mantienen hasta el final. El color. El color. ¿Qué significa? Hasta ahí no hemos llegado. De verdad que necesitamos más profesores y personas que tengan, ¿sabes? Mira, hasta allá hay bastante. Pero tan pemón, porque si tan pemón yo... Miren, no, si algún antropólogo, historiador está viendo este video y saben qué significa o se anima a venir, pues contacten a los chicos de Piedra del Elefante y bueno, quizás los traen acá y puedan estudiar este caso. Yo no sé si verdaderamente se necesitaba un antropólogo o un arqueólogo o un filantropólogo o un psicólogo. Bueno, evidentemente psicólogo sí necesito, estoy yendo al psicólogo. Si no han visto ese video que les grabé un par de semanas atrás, pueden hacerlo. Lo único que sí sé es que vamos a dejar
este video hasta acá con ese hermoso atardecer que tenemos al fondo. Desafortunadamente no pudimos entrar a grabarles el Parque Cachamay ni hacer el paseo en barco para ver el salto de la llovizna desde abajo o la unión del río Caroní con el Orinoco. Pero si este video llega a 100.000 reproducciones, nos debemos otra visita a Puerto Ordaz para seguir grabándoles, documentándoles todo lo que tiene esta hermosa ciudad, la única planificada en Venezuela para ofrecer. No olviden suscribirse y darle like, porque con un simple like y un comentario YouTube le muestra el video a más personas. Entonces llegamos a nuestra meta, y los que todavía no se han suscrito, pues denle ahí suscribir, activen las notificaciones, que próximamente nos vamos con otro video.